explicación. Las ecuaciones diferenciales, a pesar de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Son ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones son igualdades entre expresiones algebraicas, ¿no? Pero en este caso, como tenemos la palabra diferenciales, son ecuaciones que tienen incluida la derivada de ciertas funciones, ¿sí? Entonces, esas ecuaciones, ¿se acuerdan de las ecuaciones algebraicas precisamente? 2x más. Tienes que buscar la x. 2x más qué? Más 3 igual a 0. A esta, ¿recuerdan cómo se le llama o cómo se le...? Igualdad, ¿no? Como ecuación. Sí, es una igualdad, pero ecuación de... ¿no? En base al exponente de la x. No, palanca lineal. Lineal, así Es se una llama. ecuación lineal. Ecuación lineal. Por ejemplo, una cuadrática, como dice su compañero. Exponente. X cuadrada más 2x más 1 igual a 0, ¿no? Esta es una ecuación Cuadrática. Bueno, el hecho es que estamos clasificando las ecuaciones de acuerdo al exponente más grande que se encuentra en la expresión, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algo similar con las ecuaciones diferenciales. Esta parte de acá ya la hemos explicado. Bueno, fue lo que explicamos la clase pasada. Este es otro ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que no vamos a buscar ahora números? Por ejemplo, esta de aquí, la solución de esta ecuación son números, ¿sí? De esta de acá también puede que sean dos números, acá puede que nada más sea un número, pero ahora, en el caso de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, esta de acá, esta es una ecuación diferencial, es una igualdad, dijimos, entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? De este lado tenemos la expresión algebraica 0.2xy, ¿sí? Del otro lado tenemos la derivada, ya aparece la derivada de y con respecto a x. Entonces lo que estamos buscando aquí es una función que cuando ustedes la deriven les dé 0.2x por la función original. Y bueno, resulta que la que funciona aquí es esta que tenemos, y igual a e a la 0.1x cuadrada, la derivada de esa nos da 0.2x por e a la 0.2x cuadrada. Pero esta de aquí, e a la 0.1x cuadrada, pues es la y, pues la sustituye, que es esta ecuación. Esa es la idea. Buscar ahora funciones. Ahora ya no vamos a buscar números, vamos a buscar funciones que resuelvan la ecuación diferencial. Esa es la idea general. Habíamos dado la definición de una ecuación diferencial. Primero la vimos de manera general, cada uno dio la idea que tenía de la ecuación, de lo que significa que tenga la palabra diferencial, pero la definición concreta de una ecuación diferencial es la que tenemos ahí. Es una ecuación, ya vimos la definición de ecuación, que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes, ¿sí? Nos vamos a tener derivadas en esa ecuación. Vamos a denotar a una ecuación diferencial con las siglas ED para no escribir todo. ¿No? Le voy a poner, consideremos la siguiente ED, la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Otra definición alternativa para la ecuación diferencial es la siguiente: una ecuación que relaciona una función desconocida, como la que pusimos hace un rato, una función desconocida con su derivada. Por ejemplo, esta, 0.2, xy es la de hace rato. Aquí la función desconocida sería función desconocida. La función desconocida es la función y, que es una función que depende de la variable x. En este caso tenemos dos variables. Recuerden que la notación para derivada nos dice quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. En este caso y es la variable
variable dependiente o independiente. Dependiente de X. Dependiente. Y la X, en este caso, es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos aquí esta definición alternativa. Es una ecuación que relaciona una función desconocida, en este caso esta, con una o más de sus derivadas, y bueno, se llama también ecuación diferencial. Aquí tenemos a la función desconocida. Esta ecuación relaciona esa función con, en este caso, con la primera derivada. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, podemos pensar en, no sé, que relacione la función con la primera y la segunda derivada. Se me ocurre poner x, la segunda derivada de y con respecto de x, más 5 veces la derivada de y con respecto de x, menos 3 veces la función, igual a 0, por ejemplo. Esa es una ecuación, porque es una igualdad entre una expresión algebraica y otra expresión algebraica. Pero la expresión algebraica ya tiene incluida la derivada. Tenemos una función desconocida que es la y tenemos en esta ecuación la relación entre la función desconocida, su primera derivada y su segunda derivada. Entonces, es lo que dice esta definición alternativa. Relaciona una función desconocida con una o más de sus derivadas. La anterior dice que es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Supongamos, para esa, que es un poquito más general, de arriba, supongamos que tenemos dos funciones desconocidas. La función x, que depende de, vamos a pensar que depende de t, y la función y, que también vamos a pensar que depende de t. Y vamos a generar una ecuación que involucre a esas dos funciones y a sus primeras derivadas, solamente a las primeras. Por ejemplo, si me ocurre, no sé, x más y igual a la derivada de x con respecto de t más x por y, por la derivada de y con respecto de t. En este caso con respecto de t, porque la t es la variable independiente, solamente hay una variable independiente. Aquí, por ejemplo, x es una variable dependiente, ¿no? Porque depende de la t. Dependiente. La y es una variable dependiente porque depende de la t. Y la t es una variable independiente, ¿sí? Porque no depende de ninguna. Entonces aquí tenemos una ecuación que es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, pero estas expresiones algebraicas ya en alguna de ellas ya está incluida la derivada de alguna de las funciones, ¿sí? Y esta de aquí relaciona dos funciones con sus respectivas derivadas. Es lo que dice la primera definición. Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables, en este caso de la variable x y y, aquí están las derivadas. En esta de acá arriba solamente aparece la derivada de la variable y, solamente hay una variable dependiente, pero acá ya tenemos dos. Dice, respecto a una o más variables independientes, ¿sí? Que aquí tenemos la independiente, sería la t, por eso aparece esta y esta. Esto también es un ejemplo de una ecuación diferencial. La cosa es que, por ejemplo, esta de aquí no la vamos a estudiar nosotros. Nosotros solamente vamos a estudiar cuando aparecen derivadas de una sola variable independiente, en principio. Si nos da tiempo, igual nos encargo de esto, pero estas de aquí son más complicadas de resolver que, por ejemplo, esta de acá, aunque es de segundo orden. Bueno, tenemos una segunda derivada,
Acá no tenemos segunda, tenemos una primera nada más, esta y esta. Pero es más complicado resolver esa que resolver esta o resolver también. Porque tienen ya dos variables dependientes. Las otras dos tienen una sola variable dependiente. Las ecuaciones diferenciales, al igual que las ecuaciones algebraicas, tienen cierta clasificación. ¿Sí? En este caso vamos a clasificar a las ecuaciones diferenciales de tres formas: según el tipo, según el orden y según la linealidad. De esa manera vamos a clasificar a nuestras ecuaciones: según el tipo, según el orden y la linealidad. Acá, por ejemplo, en las algebraicas, pues nada más decimos, esta es una ecuación lineal. Esta es una ecuación cuadrática. También esta se le conoce como ecuación de grado 1. Y esta como ecuación de grado 2. ¿Vale? En este caso de las ecuaciones diferenciales, tenemos más maneras de clasificar. Bueno, ya pusimos algunos ejemplos aquí de ecuaciones. Vamos a clasificar según el tipo. ¿Cómo se clasifica según el tipo? Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Voy a poner aquí tipo. Según el tipo, tenemos dos solamente, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿A qué se refieren las ecuaciones diferenciales ordinarias? Aquí ya es un poco más específico. Si la ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. No puede haber más de una variable independiente. Debe de haber solamente una variable independiente. Prácticamente las vamos a ver. Ajá, exactamente. Las primeras que vamos a ver son estas, las ordinarias, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales ordinarias. Unos ejemplos. Por ejemplo, la derivada de y con respecto de x más 5y igual a e a la x. Ahí tenemos dos variables, la variable x y la variable y. La notación de Leibniz para las derivadas es la que tenemos ahí como si fuera un cociente, no es un cociente. Pero esa notación nos ayuda porque la variable que aparece arriba es la dependiente y la variable que aparece abajo es la independiente. Entonces, en esta de aquí aparece la derivada de y con respecto de x, ¿sí? Y solamente tenemos una variable independiente, que sería la x. No puede haber más de una variable independiente para que sea ordinaria, que es lo que nos dice la definición. Sí puede haber más de una variable dependiente. Por ejemplo, aquí tenemos dos variables dependientes, pero solamente tenemos una variable independiente, que es la t. Entonces, esta de aquí también se puede considerar como una ecuación diferencial ordinaria, pero aparecen dos variables dependientes. Aquella aparece una sola variable independiente. Las que vamos a estudiar nosotros son como ese primero, donde solamente hay una variable dependiente y una variable independiente. Estas no, son más complicadas. ¿Sí? Otro ejemplo, tenemos otro ejemplo, una de segundo, donde aparecen la segunda derivada, que es la segunda derivada de y con respecto de x, menos la derivada de y con respecto de x, más 6y igual a 0. Ahí aparece, ¿cuántas variables dependientes hay? Nada más x. Dependientes. Dependientes. De y. De La y nada más, ¿no? La y nada más. La y, recuerden que la notación de Leibniz les dice que esta de aquí arriba es la dependiente y esta de acá abajo es la independiente. Entonces aquí solamente aparece la y. Entonces hay una sola variable dependiente. ¿Y cuántas variables independientes hay? Dos. ¿No? Una solamente, la x. No aparece ninguna otra. Esto nos dice que la independiente es la x. Aquí también recuerden que esto solamente denota que es la segunda derivada, no denota otra variable. Es la misma x, pero nos dice que es la segunda derivada.
derivada. Hay una pregunta. ¿En qué se basa para saber que es una, que nada más tiene una dependiente y una independiente? Porque la notación de derivada, la notación de derivada te dice quién es la dependiente y la independiente. La de arriba es la dependiente y la de abajo es la independiente. Eso es lo que te ayuda. La notación de Leibniz ayuda a eso, a identificar quién es la variable dependiente y la variable independiente. Para derivadas, ¿se acuerdan de cuál era la notación? La notación para derivadas. La notación de Leibniz es la primera, no me acuerdo si se escribe así, Leibniz. Es así, ¿no? La derivada de y con respecto de x es para la primera derivada. Esta es la dependiente, esta es la independiente. Para la segunda, recuerden que era con un exponente aquí y también el exponente aquí en la x, exactamente. Para la tercera, por ejemplo, el exponente en la d y el exponente en la variable x. Esto para cualquier orden de la derivada. La enésima derivada, por ejemplo, la denotaban así, ¿no? Esa es la notación de Leibniz. Esa es bueno usarla porque nos ayuda a identificar las variables, la dependencia de las variables. Pero, por ejemplo, también tenemos otra notación, la notación de primas. La notación de primas es, por ejemplo, esta de aquí, pues es y', esta de aquí es y', esta de acá es con tres comillas. Para la cuarta, de la cuarta en adelante ya no se acostumbra a usar las comillas. En algunas ocasiones lo ponen con números romanos, pero es más común escribir entre paréntesis. ¿Sí? Porque si no le ponen el paréntesis se puede confundir con que lo están elevando a la potencia 4. Con la exponencia. Entonces, por ejemplo, una quinta derivada sería así. ¿Sí? Y la última, por ejemplo, sería enésima derivada. Exacto. ¿Sí? Esa es buena si no queremos escribir mucho. Pero, por ejemplo, aquí no sabemos quién es la independiente. La dependiente, pues es la y. Pero ¿quién es la independiente? Nos dice. ¿Sí? Aquí ustedes tendrían que decir, pues la voy a llamar T, la voy a llamar X a la independiente. ¿Sí? Pero esta notación no dice quién es esa variable independiente. Entonces habría que escribirla. Esta es otra notación. Hay otra notación que casi no se usa. Bueno, hay algunos libros que sí la usan, pero la mayoría de los libros usan la de Leibniz o la de primas. Hay otra que es la de Newton. Y la de Newton es más o menos como la de primas, pero en lugar de poner una prima, ponen un puntito arriba. La primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la segunda. Esta casi no se usa. Se usa a lo mejor en libros de física, pero ya un poco viejitos los libros de física. ¿Sí? En libros de física, específicamente en libros de mecánica. Pero es raro ver esta notación. En libros actuales es muy difícil verlo. ¿Sí? En libros de ecuaciones diferenciales sí se da una nota. Bueno, casi todos los libros que he visto de ecuaciones diferenciales ponen ahí una notita de la notación de Newton, pero en realidad es todo lo que ponen de la notación de Newton. Después usar o esta o esta. ¿Sí? Entonces, con que tengamos las dos primeras, con eso es suficiente. Entonces, esto lo dije por la pregunta de su compañero: ¿cómo identificamos la variable dependiente y la independiente? ¿Sí? Que sería, es más fácil con la de acá. Con esta ustedes tendrían apenas que escribir cuál sería la independiente. ¿Sí? Bueno, según la definición, esta de acá también dijimos que podría ser ordinaria. Una observación: una ecuación diferencial ordinaria
puede tener más de una variable dependiente, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos dos, pero debe tener una sola variable independiente, no más. Aquí, por ejemplo, tiene una sola variable independiente, que es la t, y no puede haber más de una. Sí puede haber dos variables dependientes, pero no más de una variable independiente. Todo eso lo subió a Blackboard. Sí, este ya está en la plataforma. Acá les puse un ejemplo de, básicamente es el ejemplo que puse acá. Tenemos aquí la variable X, la variable Y, son variables dependientes. Y tenemos únicamente a la variable T, que es la independiente. Entonces, esta de aquí también es una ecuación diferencial ordinaria. Aunque tenga dos variables dependientes, la condición fundamental es que solamente tenga una independiente para que sea ordinaria. ¿Sí? Les decía, estas de aquí no las vamos a abordar en el curso, ¿sí? Pero es importante que sepan que sí hay. Bueno. Y solamente una pregunta, fuera del tema. La presentación la subió, pero no aparece así los slides, sino va por sección, cada página. O sea, aparece, en total son 151 páginas. Ah, pero cuando la... es un PDF, ¿no? Pero cuando es el mismo... Igual no lo abrí bien. Yo creo que no sé. Porque en la presentación de Black, sí, aparece ese renglón, luego la siguiente página y aparece el siguiente texto y el siguiente texto. Yo creo que ¿qué lo viste en tu teléfono? No. ¿Te refieres a que no aparecen los ejemplos? No, o sea, no aparece aparece todo también, pero sí. sino una página. Parece diferentes. Aquí está. No aparecen, sí te van a aparecer las 151 páginas. Es que está hecho como para otro modo de visualización. No te aparece. Sí, no aparecen como en las, ¿cómo se llama? Como en las presentaciones de PowerPoint. No aparece, es que no la hice en PowerPoint. Como tenemos un montón de símbolos, PowerPoint es como complicado hacer presentaciones con símbolos. Tienes que insertar símbolo, insertar ecuación. Entonces es difícil. Esto yo lo hago en este programa que se llama LaTeX. Es LaTeX. Ahí está. Esa es la presentación. Este programa nos deja usar diferentes símbolos. Todo esto que está aquí en verde son los símbolos que aparecen. Se ve en principio difícil, pero ya cuando te acostumbras, ya lo haces y no tienes que abrir la ventana de insertar ecuación, buscar. Ya bien rápido. Es que esto no es programación como tal, ¿cómo decirlo? Similar a la programación, pero no estamos programando, ¿no? Es un lenguaje LaTeX, así se llama. Entonces, pueden hacer presentaciones, pueden hacer documentos que tengan muchos símbolos matemáticos. Por ejemplo, es difícil hacer un documento en Word con muchos símbolos matemáticos, ecuaciones, muchas cosas. Pero en esto es fácil, si se acostumbra. Es difícil al principio escribirlo, pero ya si se acostumbra, pues ya es. ¿Sí? El segundo tipo son las ecuaciones diferenciales parciales. Y si sea una ecuación que involucra derivadas parciales, por eso tiene la P de ecuación diferencial parcial, porque van a aparecer derivadas parciales. ¿Se acuerdan dónde aparecen las derivadas parciales? ¿Con qué tipo de funciones? ¿Recuerdan sus cursos de cálculo? No. Porque, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo rápido. Si tienen f de x igual a x cúbica, entonces ¿quién es la derivada? 2x al cuadrado. No. Ah, no, 3x.
3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Y esta es una derivada normal, se le llama derivada normal a esta, ¿no? Derivada normal. Pero puede haber funciones definidas de la siguiente forma: u de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta función ya tiene dos variables, la variable x y la variable y. La función de arriba tiene una sola variable, la variable x, ¿sí? La derivada de esta ya no se define como esta de acá arriba, ahora son derivadas parciales. La derivada parcial de u con respecto de x es igual a, esta se deriva normal, que es la derivada de esta, 2x. 2x. La derivada de esta, 2y. no, porque estamos derivando con respecto de x. De x. Entonces la derivada de esta es 0. ¿Sí? Porque esto de acá abajo nos dice con respecto de quién vamos a derivar, de qué variable. Vamos a derivar aquí con respecto de x. Esta sí es 2x, pero esta es como si fuera una constante. ¿Se acuerdan que la derivada de una constante es igual a 0? Entonces, como esta es constante, la derivada va a ser 0. También tenemos la derivada parcial de u con respecto de y. ¿Quién sería la derivada de esta de aquí? 0. ¿La derivada de esta? 2y. Exactamente. Estas son las derivadas parciales. Entonces, Porque en una. es como que la mitad. Más o menos. La ¿Sabes por qué le puso 2? Si es 2. ¿Cuál? ¿Este de qué? Este no es un 2. Es una de Es la de derivada parcial. Pero luego me queda como 2. ¿Sí? Es el de derivada parcial. Gracias. Sí, siempre me dicen que Sí me se veía. quedan como 2. Bueno, estas de aquí son las derivadas parciales. También hay otra anotación, ¿no? La anotación, ¿se acuerdan de otra anotación para la derivada parcial? Esta es la de Leibniz, esta de aquí, básicamente, pero hay otra anotación. Es la de la de derivada de ejemplo. Bueno, usando la D es como la anotación de operador, pero no aparte. Para no escribir mucho, algo así como la de primas, pero con un subíndice. Esta es U sub X. Esta es U sub Y. Denota lo mismo, la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a Y. Y por ejemplo, acá, ¿cuántas notaciones vamos a estar usando con lo que usted nos va a enseñar? Vamos a usar estas dos normas. Ah, ok. Esas dos Ya no normas. lo entendí. En lugar de poner el. En lugar de poner esta de acá, ¿esto? Puedes Se poner pone nada más a. U sub X, que representa la derivada de U con respecto de X. Y esta de acá representa la derivada de U con respecto de Y. Esa es la notación de subíndice, se le conoce. Bueno, ahí tenemos derivadas parciales. Ahora dice la definición de una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes. Ahora sí puede haber más de una variable independiente, se llama ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, por aquí no hay, con respecto de esta, por ejemplo, ¿no? Con respecto de una U, a ver, va a ser U más la derivada parcial de U con respecto de X elevada al cuadrado igual a la derivada de U con respecto de Y. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación, tenemos una expresión algebraica de este lado, una de este lado. Aquí aparece la derivada parcial de U con respecto de X, la derivada parcial de U con respecto de Y. Esta ecuación ya involucra derivadas parciales, entonces esta de aquí es una ecuación diferencial parcial, porque ya tiene derivadas parciales. ¿Sí? ¿Vale? De esas tampoco vamos a estudiar, pero es importante que las conozcan. Esas son y estas son complicadas,
Esas son complicadas. El problema es que para situaciones reales, para problemas reales, para problemas que requieran de resolver una ecuación diferencial o problemas que requieran del modelado con una ecuación diferencial, es bien difícil que problemas importantes se modelen con ecuaciones diferenciales ordinarias. Casi no. Es complicado. Es más fácil que se modelen con ecuaciones diferenciales parciales. Porque, por ejemplo, para que ocurra algún fenómeno, se deben de considerar muchas cosas. Por ejemplo, si nos subimos a un edificio y llegamos a caer el marcador, hay muchas cosas que están influyendo en esa caída. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Que esté variando. La gravedad. La gravedad, esa es fija. El aire. La resistencia del aire, la gravedad de nuestros compañeros. El peso. El peso, La forma. La forma podría ser. El material. Si hay alguna otra, por ejemplo, si lo aumentamos o lo aumentamos por arriba, ¿qué más podría influir? Velocidad. ¿Creen que la presión puede influir? Sí. La presión. Hay muchas cosas. Entonces, todo eso que me están diciendo son las variables independientes. Lo que queremos conocer es la posición del objeto cuando va cayendo. La posición del objeto depende de la gravedad, depende de la resistencia del aire, depende de la presión, depende de la forma. Todas esas son variables independientes. Entonces, la función de posición, como va cayendo, depende de varias cosas. Entonces, por eso es que, por lo general, en los problemas prácticos, desaparecen o se pueden modelar con ecuaciones diferenciales parciales. Es más fácil modelar que aparezcan ecuaciones diferenciales parciales que ordinarias. Las ordinarias sí aparecen, pero no son tan representativas como las parciales. Pero bueno, de todas formas, si queremos saber cómo resolver las parciales, pues tenemos que empezar por aprender a resolver las ordinarias. Porque los métodos que se usan aquí son métodos que se pueden adaptar a las parciales, con ciertos cambios, pero se puede adaptar a la idea que usamos acá para resolver esto. Bueno, aquí les pongo otros ejemplos de diferenciales parciales. La segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda derivada parcial de u con respecto de y igual a 0. ¿Se les ocurre alguna función de dos variables que cuando calculen la primera y la segunda derivada parcial les dé 0? Recuerden que la u es una función desconocida. Entonces piensen en una función de este estilo. Aquí yo puse una, ¿no? X cuadrada más y cuadrada. ¿Creen que cuando calculen ustedes la segunda derivada y le elevan al cuadrado les da 0? Por ejemplo, aquí, esta es la primera, ¿no? ¿Quién sería la segunda derivada? La segunda derivada parcial. X. Aquí vamos a tener 2x. ¿Quién sería? 2. 2 son 2. ¿Quién sería la segunda de y? 2. 2 también. Si lo elevamos al cuadrado, es lo que dice la ecuación diferencial. Voy a poner aquí. U xx al cuadrado más, es más o menos, más, ¿verdad? Más. U y al cuadrado. ¿A qué nos da igual esto? Que nos da 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Porque esta de aquí es esta y esta de aquí es esta. Entonces sería negativa nada más. Bueno, pero allá tenemos positivo. Y hay que respetar la ecuación diferencial. Pero esa ya está igual a 0. Estamos buscando una función que cumpla esa, igual a 0. Pero esta no funciona porque esta nos da 8. 8. Entonces, esta función no nos sirve, no es solución de esa ecuación diferencial. Porque no está cumpliendo con la ecuación diferencial. Calculamos la primera, la segunda, sustituimos en el lado izquierdo y no nos dio 0. Entonces, esa función no nos sirve. Pueden pensar en alguna que sí sirva. Esa ya debería de dar la idea. Dice que no se puede porque se tiene que respetar el signo de. Una positiva y una negativa con los mismos valores. O sea, ¿cuál sería tu función? U de x, y igual a qué? A menos x cuadrada. Menos x cuadrada más y cuadrada.
Ajá, sale. Le voy a llamar W. Es como una diferencia cuadrada, ¿no? Sí, una diferencia de color. Pero ahora fíjense, vamos a usar otro color. Vamos a ver qué nos queda, vamos a ver si esa funciona o no funciona. ¿No? Voy a ponerlo aquí abajo para que quede más o menos. Para comparar, tienes la derivada parcial de W con respecto de X. Sería Menos 2x. Tienes la derivada, la segunda derivada parcial de W. 2x. Tienes la de Y. Yo ya no sale porque cuadrado más o menos. Exacto, ¿no? Ya te diste cuenta que no sale. Acá sería 2Y y aquí sería 2. Entonces ahora sustituimos en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial nos dice esto, El ¿no? cuadrado se hace positivo. Exacto. Nada más sería cambiar el positivo por el negativo. Aquí sería menos 2 Al al cuadrado. cuadrado más 2. Es que todo elevado al cuadrado da positivo. Entonces esa tampoco funciona, ¿no? ¿Pueden pensar en alguna que sí funcione? Ya van teniendo la idea, ¿no? Estos pequeños ejercicios que hago yo así es para que ustedes vayan pensando en funciones. ¿Cuál? Supera el cubo. Si fuera el Igual cubo, valor negativo. No, porque la primera esa. o sea, tiene que cumplir la ecuación de allá. Tienes que poner ahí esa. Tiene que ser positiva así, o sea, por eso. Sí, esa es la que tiene que cumplir. Esa no la podemos modificar. Lo que sí pueden modificar es la función. Es que debe dar igual a 0, ¿no? Debe darnos 0 para que cumpla la ecuación. Es que el 1 sería 2. ¿Pero cuál sería tu ecuación? Digo, tu función. A ver, déjame poner la carta de la Yo diría que nada más sola la X o la Y, para que la primera derivada se desaparece. Exactamente. Bueno, ese es bueno. Por ejemplo, su compañero ya dijo, bueno, entonces nos damos cuenta que no va a funcionar si le ponemos un exponente más grande que 2. No va a funcionar. Entonces, pues, mejor lo bajamos. Entonces, les voy a poner z de x, y. ¿Cuál te gusta? No, bueno, debe estar en términos de x y. Ahí. Ah, es el cuadrado. Ajá, pues el exponente normal y que no se escribe. O sea, x más y. ¿Sí? Con la misma idea. ¿Quién es zx? 1. ¿Quién es zxx? 1. 0. ¿Quién es zy? 1. ¿Quién es zy? 0. Y entonces, ahora sí, zxx al cuadrado más zy al cuadrado, pues nos da 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, eso es 0. ¿Está cumpliendo la ecuación? Sí. Entonces, esta de aquí sí es una solución. ¿Y habría otra solución? ¿Habrá otra solución? A ver, dígame. No sé, Sí, hay más. Hay más que esa. Muchas más. Entonces nosotros vamos a buscar lo de arriba. Sí, ustedes van a buscar estas O sea, soluciones. No, obviamente no vamos a andarlo pensando. Vamos a estudiar métodos que nos van a llevar a la forma de la solución. No, porque andarlo pensando, tenemos una libertad que les dije, hay una infinidad de soluciones. ¿Tienen todas? No. Pero sí me pueden dar, una cantidad infinita de soluciones. Con este ejemplo, seguramente ahorita cualquiera de ustedes me puede dar por lo menos unas 100 diferentes. Con este ejemplo que dice su compañero. ahorita no quería, pero. Ahorita no. Con la práctica sí. Bueno, a ver cómo pensar cómo se los digo para que ustedes me digan la solución. Voy a poner lo siguiente. Seguramente con esto va a quedar. Esta de aquí también la puedo escribir así, más un 0, ¿sí o no? Es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo. ¿Ese 0 influye a la hora de calcular las derivadas? No, No. porque es la segunda. Ahora díganme otra.
Le voy a poner Z2 de X, Y. Igual a qué cosa. Si el 0 no influye, ya con eso me pueden dar ustedes muchísimos más. Pero ese de Z. Cero de X. ¿Cómo? Z2 sería 2 veces el número, 2 sería 1. Ajá, o sea. No, Z2 solamente es una manera de expresarse, para no poner otra. O le cambio A de X. Sí, otro ejemplo. Otra función, el nombre de otra función. En base a ese, ya me pueden dar otra. Bueno, muchísimo. Por eso les decía, ¿el 0 influye en algo? No. La derivada de Z con respecto de X, pues se deriva este, que nos da un 1, este que da 0 y este que da 0. Y pues ya no lo ponemos, solamente ponemos 1. Y con respecto de Y, este nos da 0, este nos da 1 y este nos da 0. Por eso nos quedó solamente 1. Y el 0 no está influyendo absolutamente en nada, porque a la hora de derivarlo nos va a dar 0. Entonces, de nada. Yo, por ejemplo, si fuera tercera derivada, se hubiera funcionado acá. Si fuera una tercera derivada, ya hubiera funcionado. Porque no llegamos a cero. Exactamente. ¿Qué diría que 0 es 0? No, casi. Yo solo sé que no se Eso puede ser 0 más X más Y. No vas al revés. 0 más X más Y es que es la misma. Es la misma. Una segunda es diferente. Y de hecho, pues, Cero parado. las dos variables tienen que ser el mismo valor porque si no, no va a cumplir la X al. ecuación. No le pongan más exponentes, solamente hay que multiplicar algo a esta. Que no tiene que ver con esta. Ponerle. Le puede cambiar el signo de positivo a negativo. Pero bueno, sigue siendo la misma función. Pero si no se O sea, aquí no. Pero sigue siendo la misma función. X más Y. Pero lo que voy es ponerle alguna constante fuera del paréntesis para el momento de que se hiciera la operación antes de derivarla, saliera 3x. No, pero si fuera fuera de paréntesis, ya no sería dependiente de X. Aunque también podría funcionar. ¿Te refieres a ponerle aquí una variable? Un número? Ajá, 2x o 4y y así. Eso también funcionaría porque nos va a dar con el 2. exponente. Ah, ya, por ejemplo, que. nos va a dar, digamos, Esa que es compañero también podría funcionar, ¿no? A ver, vamos a ver. Que fuera 2x más 3y. ¿Funciona este? ¿Crees que funcione? Sí, puede ser. ¿Sí? Sí. Porque nos queda otra vez, ¿no? Ahora AX queda 2 y. es 2. AXX es 0. AY es 3. AYY es 0, ¿no? Sí. Ya funciona. Con 6 y 4 creo que también funciona. ¿También? O sea, con esta idea de su compañero ya me pueden dar una cantidad. Simplemente tiene que estar como una ecuación lineal, ¿no? Mientras el exponente nunca, pues, yo les puse acá el 0 porque también no importa si ustedes le ponen aquí un 7. Ese sí que no influye. Porque son 0. Ajá. Le pueden poner un 17, le pueden poner 0. un 17.2, un 17.25 y ya son diferentes. Son diferentes funciones y todas funcionan bien. Entonces tenemos cuántas soluciones. Infinitas. ¿Sí? Esa es la idea. Pero, ¿cómo podríamos escribir entonces estas dos ideas que dio ahorita su compañero y esta de manera general? No importa quién sea el número que tengamos aquí, ¿verdad? No. Parece que no importa. Lo que importa Es el exponente, ¿no? Tiene que ser ecuación lineal. Sí, bueno, una ecuación. Lo que importa es el exponente de la ¿Y cómo ponemos? variable independiente. ¿Cómo ponemos una ecuación lineal de forma general? Ya lo podemos hacer rápido, pero sería en dos variables. La solución tendría que verse como XY. de x y igual voy a poner una general que sería una, no sé, alfa x más beta y más gamma, ¿sí? Con alfa, beta y gamma números reales. No importa qué número elijan ustedes, que le pongan ahí, por ejemplo, aquí alfa fue 2, beta fue 3 y gamma fue 17.25. Puede ser cualquier valor numérico. Entonces, esta sería la forma de la solución, en principio,
para la ecuación que pusimos acá, que como dijo su compañera, es una ecuación lineal, pero en dos variables, que va a ser la variable x y la variable y. Ya, bueno, ahí tenemos esa. Es una ecuación diferencial parcial. Si se dan cuenta, hay ecuaciones diferenciales parciales más o menos sencillas. Estas de aquí no son todas las ecuaciones, digo todas las soluciones de esa ecuación. Esa ecuación que tenemos ahí es una ecuación famosa, se llama la ecuación armónica. Entonces no tiene solamente esas soluciones, tiene más soluciones que también se dan en términos de funciones trigonométricas. ¿Sí? Pero bueno, eso nada más como comentario, no lo vamos a ver. Bueno. Acá tenemos otra ecuación. Esa también es una ecuación famosa, que es la derivada parcial de u con respecto de x, la segunda derivada parcial de u con respecto de x, igual a la segunda derivada parcial de u con respecto de t, igual a menos dos veces la derivada parcial de u con respecto de t. La u depende ahora de quiénes son las variables independientes. La T. La T. La t y la x, la variable dependiente es la u. Ajá. Esa ecuación también es una ecuación importante, es la ecuación del calor. Hagan de cuenta, ustedes tienen una superficie, vamos a pensar en la mesa, ¿no? Y se está calentando la mesa por la parte de abajo. Supongamos que tienen por aquí algo que calienta la mesa de este lado. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la temperatura en cada punto de la mesa, pues esa ecuación resuelve eso. Les dice cuál es la temperatura en cada punto de la mesa. Como estamos pensando en, no sé, coordenadas, piensen en coordenadas x, y. Por eso esa x y esa y representan las coordenadas del punto que queremos conocer, su temperatura. ¿Y la T qué sería el tiempo? Pues está calentando. No, bueno, en este caso sería la ubicación. Yo creo que es perfecto. Bueno, esa es otra ecuación. Acá tenemos otra ecuación. En esta ya tenemos dos variables dependientes, que es la variable u y la variable b. Tenemos dos variables independientes, la x y la y. ¿Vale? Por ejemplo, ahí pueden pensar en dos funciones. La primera la derivan con respecto a y la segunda la derivan respecto a x y les da el mismo resultado. Voy a poner aquí u de x, y, ¿quién sería? ¿Y quién sería b de x, y? Pero piensen que estas deben de cumplir esto. La u, cuando la derivan con respecto de y, les da un resultado y también les da el mismo cuando la derivan a la b respecto a x. No podría ser, por ejemplo, la de la aceleración. ¿Cuánto es? No, tiene que ser una función. Ah, ya. ¿Cuál es esa función? O sea, son dos derivaciones diferentes. Por ejemplo, díganme cualquiera, ¿no? ¿Dígame? Puede ser La que sea. ¿La de allá? ¿Cuál? La del W. Vale. X cuadrada más y cuadrada. La derivada de u con respecto de quién hay que derivar? De y. ¿Quién es? Es negativa. Es 2y. 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 Ahora, a partir de esa, ustedes me pueden dar otra función, pero cuando derivan esta respecto a x, les da el 2y. Debe darme los dos. Deben ser igual a lo que les quede acá. Cuando ustedes deriven esta, b de x les debe dar 2y. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Vamos a probarlo. 2x más y. ¿Quién sería la derivada de esta con respecto a x? No, es que 2 nada más. Se va a quedar sumando dos. Esta perfecta nos sirve para ir viendo cuál es, ¿no? Cuando les preguntan algo así, ustedes díganme. Puede ser Puede y ser. entre 2x. Y entre 2x. Puede ser nada más. Para subirlo multiplicando. Y entre 2x, así. No. Pero la derivada con respecto a x. Debe
y cuadrada más, ¿qué cosa? Más X. 2, más 5. Más 2. No. No quedaría. Yo digo que tendría que ser como. No, porque ya te queda 2, 100. Pero estamos derivando respecto a X. Ajá, entonces no debe ser. Todo esto va a ser, la derivada es. La derivada Sería esto con respecto a X, ¿qué queda? x cuadrada más y, ¿puede ser? X cuadrado más Y. La derivada está 0. Ya sé. X cuadrado más Y. Tampoco, ¿no? Podría ser. Yo digo que debería de ser como que con un neutro ya para que lo cuando trabajes en. Debería ser X. No, pero para que la Podría ser X a la 2Y. X a la 2Y. A ver, vamos a ver. X Más a la 2Y. Primero hay que ver cómo derivamos eso. Tienes que derivar, ¿no? La derivada de eso no es el 2Y. No se va a O hacer. X cuadrado más 2. Porque se baja 2y, ¿no? Es como si este fuera un número. Se baja el 2Y, si lo tenemos abajo, por X a la 2Y. Menos uno. Podría ser X por Y cuadrado. Debe darnos x, ¿no? X por Y cuadrada. Fíjense, este nos va a ayudar. Ese que dijo su compañero nos va a ayudar. X por Y cuadrada. ¿Quién es la derivada de esto con respecto de X? 2xy. ¿No? Y cuadrado. Y cuadrada solamente, porque la Y es constante. Con respecto de X nos queda solamente la Y cuadrada. La segunda Entonces es derivada. 2xy Bien. cuadrado. 2x, y, no solamente así, ¿no? Así. Porque queremos que salga Si le pones el cuadrado a la y, ya no queda, ya no queda. porque te va a quedar 2y cuadrado. Si tienes este cuadrado, Dos y pero cuadrado. ya no funciona. Y ahí solo es una derivada. Sí, solamente es una derivada que queremos calcular. 2xy. Sí, esa es estas de aquí, que funcionan bien. La derivada de y con respecto de y nos da 2y, la derivada de b con respecto de x nos da 2. Entonces, esa podría ser una solución para nuestro problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Yo no supe por qué se eliminó la X. Sí, no entiendo. Porque la. ¿Cuál está? Porque acuérdate que estamos derivando respecto a x. Si tú tienes, no sé, f de x igual a 3x, solamente te queda la constante. Y aquí y este son constantes. Siguen igual. Las únicas que se deriva sin quitar ahí, que la realmente no me. Pues solo derivas x. Entonces queda 2y, El ya. resto se O queda. sea, la otra parte no la parte. No, exactamente. No. Exacto. Muy bien. Bueno, ese es el tipo, ¿no? Esas son las dos clasificaciones por tipo. Ahora, pues viene el orden, la clasificación por orden. Clasificación por orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, aquí no importa si tiene derivadas normales o derivadas parciales. El orden es precisamente el orden de la mayor derivada de la ecuación. Solamente nos vamos a fijar en si aparece la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada. Si aparece la primera derivada, la ecuación va a ser de orden 1. Si aparece la segunda derivada, la ecuación va a ser de orden 2. Si aparece la tercera derivada, va a ser de orden 3 y así sucesivamente. Nos fijamos en el más grande que aparece. ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí, ¿de qué orden es? Segundo. ¿De orden 3? ¿De orden 2? Orden 2 porque se deriva, son dos derivados. El otro es un exponente. Exactamente. Este de aquí, la notación nos está diciendo que esta derivada la vamos a elevar a la potencia 3. Pero recuerden que el orden de una derivada lo vemos con la notación de Leibniz. Este cuadrado, aquí la D, significa que es la segunda derivada. Entonces, aquí la derivada más grande que aparece es la de orden 2. Entonces, esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? 2. De orden 2. Exacto. O de segundo orden. Bueno, creo que ahí no hay mucho problema, ¿no?
Entonces, bueno, esta de aquí, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Primero orden. Del primer orden. Recuerden que es la notación de subíndice. Acá nos dice que es la primer derivada de u con respecto a x, la primer derivada de u con respecto a y. Si aquí, por ejemplo, apareciera de esta manera, entonces, ¿cuál sería el orden? 2. 2. Este cuadrado solamente representa un exponente, no es una derivada, ¿sí? Esta de aquí representa la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Recuerden que también se puede escribir así: segunda derivada parcial de u con respecto de y. Esta es esta. Sí, entonces, esa ecuación sería de orden 2. ¿Vale? Bueno, ahí no hay mucho que decir. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Este lado? ¿Puedo borrar? Lo que sí me lo hacer ahí en la presentación, pero está bueno. Y una pregunta, profesor, nuestro programa ese con el visual de dispositivos también le puede poner así los encabezados. Así todo dice en LaTeX. Claro que, por ejemplo, el fondo, ese sí tiene que ser ya una imagen hecha. También se puede hacer, pero es un poquito más complicado. Por ejemplo, el fondo ya de las presentaciones de PowerPoint de la universidad, saqué el fondo y ese fondo se aplica a toda la presentación de todos. Ya lo que va en la parte de ahí arriba, la clasificación por orden, eso sí se puede editar, todas estas se pueden editar, el color se puede editar, el tipo de caja se puede editar. Se escribe, ¿verdad? Sí, exactamente. Podemos cambiarlo. Y es que como no es, ya ven que los colores no tienen código, y ahí se usa el código de cada color. Entonces usted pone el color que se no hay límite. Por ejemplo, el PowerPoint sí tiene ahí su tablita de colores, está limitado también. Y lo importante de esto, lo interesante, lo bonito, es que pueden poner cualquier tipo de ecuaciones, lo que sea, por muy feo que se vea, pueden colocar matrices, ecuaciones, lo que sea. ¿Cuál es la aplicación? Se llama LaTeX, TextMaker se llama el programa. TextMaker. Texto y De hacer. Y decía, es más o menos, lleva mucho código, pero por ejemplo también ya tiene algunos botones donde aparecen los símbolos. Y por ejemplo, este símbolo de unión, pues es diagonal. Bueno, no lo puedo hacer, pero tiene cierto código cada símbolo. Pero por ejemplo, hay que usar una barrita donde tiene muchos símbolos. Pero hay instrucciones que no vienen ahí, hay que aprenderse. Hace, ¿qué será? Unos 10 años, no había nada de símbolos, era nada más la pantalla de acá. Y ya, ¿cómo hacer esto? Ustedes tenían que conocer todo el lenguaje, ir escribiendo, después se confila y ya aparece el texto. Pero ahorita ya es más fácil porque ya tiene más cosas. Oigan, profe, ¿y lo que vas escribiendo te va a aparecer en la página? Sí. pero ya O sea, como para que vayas viendo cómo va quedando. Sí, aquí voy a tener cómo va a quedar. Ahorita no, porque tengo que poner todo un preámbulo, que se llama así, todas las instrucciones. Todas las instrucciones de inicio. ¿Han programado? Sí, Todavía no. Pero van a programar. Sí. Pues
Solamente MySQL. Para la programación también necesitan un ejemplo. O sea, las librerías que se vayan a usar. Pues eso es programación. Aquí, por ejemplo, usamos todos estos paquetes. Este es para la entrada del texto, para las palabras que vayamos a usar. Este es para el color. Este es para el texto matemático, los símbolos que se vayan a usar. Este es para generar los PDFs. Más. Aquí lo repetí. Este es para las presentaciones. Bueno, y ¿qué más? Bueno, este de aquí es, por ejemplo, para poner los resultados, los cuadritos que tengan un encabezado, el resultado, son un montón. Y después para la portada, por ejemplo, lo que les decía aquí, incluir una gráfica para la portada. Esa gráfica ya es una imagen que ya tiene y nada más la uso. Es una plantilla. Exactamente. Yo digo, se ve bien, pero en realidad no. Ya cuando No está tan. queda bien. Yo eso de la pantalla me imaginaba que iba a poner como la dirección dentro de su laptop para que agarre la imagen. O nomás pone el puro nombre del archivo y ya. El problema es que el archivo tiene que estar en la computadora y después si no, sí aparecería. ¿Cuál es su carrera? ¿Vos? ¿Cuál es su carrera? Yo soy matemático. Yo estudié la licenciatura en matemáticas en la UAM y el doctorado igual en ciencias en la UAM. Y esto lo llevo usando básicamente desde que hice la tesis de licenciatura, que fue como en el 2009. Es práctica. Hay una página que se llama Todos pueden programar. Lo pueden trabajar en línea si no lo quieren descargar exactamente. Y esa página tiene muchas plantillas. Y ahí sí ya no es el texto que se escribe. Esta no la hice, pero en ese programa, en esa página, tienen muchas plantillas de diferentes cosas. Después de comer. Sí, ya, sí. Sigamos. Hay algunas formas de escribir una ecuación diferencial. Por ejemplo, forma general. Forma general de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. La forma general para escribir esta ecuación diferencial es la siguiente. Es f, vamos a escribir como una función f. Como es una ecuación diferencial ordinaria, solamente va a haber una variable independiente. ¿Sí? Nos vamos a llamar x. Va a haber una variable dependiente sería la y. Y como dice que es de décimo orden, pues va a haber todas las derivadas hasta la décima derivada, que sería la primera, la segunda, hasta la enésima derivada. Y esto es igual a 0. Esa es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Por ejemplo, O sea, sería hasta llegar a 0. Hasta el número n que ustedes incluyen. Por ejemplo, si es del cuarto orden, pues la cuarta derivada. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Voy a pensar en x por la primera derivada más 3 veces la segunda derivada más 5 veces la cuarta derivada. No es necesario que aparezca la tercera derivada. ¿Sí? Esta de aquí sería la función f de x, también de la función y, aunque no aparece de este lado la y, pero depende de la y, depende de y',
depende de y', depende de la tercera derivada, a pesar de que no aparezca, porque la necesitan para calcular la cuarta derivada, Ajá, perfecto. y hasta la cuarta derivada. Esta es la función. Esa es la manera de escribir en forma general. ¿Vale? Para el caso de la me voy a ir al primer orden. Para el caso del primer orden, tenemos otra forma que se llama la forma diferencial. Forma diferencial. Esta solamente es para primer orden. Esta no funciona para otros órdenes más que para el primer orden. La forma es la siguiente. Una función que depende de x y y por el diferencial de x más una función que depende de x y y por el diferencial de y igual a 0. Esa es la forma diferencial para una de primer orden. La n y la m que significan. Son funciones que dependen de x y y. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, 2x cuadrada más 1 más y por el diferencial de x más, no sé, seno de xy por el diferencial de y igual a 0. Esta de aquí es la función m que depende de xy y esta de aquí es la función n que depende de x. Sería 4x. No, por ahí no calculamos la realidad, solamente esa es la función. ¿Sí? Podemos pasar de la forma diferencial a la forma general. ¿Cómo? De la siguiente manera. Voy a poner aquí forma general, forma diferencial a forma general. ¿Quién sería la función? Si se dan cuenta, aquí aparecen los diferenciales, pero no aparece la derivada. ¿Sí? En la forma general tienen que aparecer las derivadas. Allá no aparecen, allá aparecen los diferenciales, que son cosas diferentes. Pero para hacer eso, recuerden ustedes que esto de aquí es notación. Eso no es un cociente, no es una división. Eso denota la derivada de la función respecto a la variable. No es un cociente. ¿Sí? Okay. No se vayan a confundir. Pero en las ecuaciones diferenciales lo podemos usar como un cociente. ¿Sí? A pesar de que no es un cociente. Eso lo vamos a justificar en la próxima clase. Lo pueden usar como un cociente, pero no es un cociente. Entonces, aquí podemos decir, bueno, vamos a dividir a toda la ecuación entre el diferencial de x. Y nos va a quedar 2x cuadrada más y, diferencial de x entre el diferencial de x, más el seno de xy, diferencial de y, entre el diferencial de x igual a 0. Aquí, ¿cuánto nos queda? 1. 1. La derivada de x con respecto de x. 1. Entonces nos va a quedar 2x cuadrada más y más 1. más esta de aquí, ¿no? Seno de xy derivada de y con respecto de x igual a 0. Aquí ya apareció la derivada. Entonces, todo lo que tienen de este lado, es la función f, que ahora solamente aparece una derivada. Entonces la f depende de la derivada, de la variable independiente, que es la x, la variable dependiente y solamente la primera derivada, la y'. Entonces, esta ecuación diferencial, escrita así, representa lo mismo que esta ecuación diferencial, escrita así. Esta es la forma diferencial, esta es la forma general.
Sí, bueno, depende, porque vamos a ver métodos en los cuales nos ayuda mucho esta forma, pero va a haber ocasiones en que ese método no nos ayuda a resolver el problema. Hay métodos que usan la forma diferencial para resolver, específicamente lo que se llama método para resolver ecuaciones exactas, que es como igual si alcanzamos. Ya no me acuerdo de eso. ¿No? ¿Ya había hecho algo con otro? Tengo tu carga de ingeniería química. Estudió en el TEC. Ah, eras en el TEC. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo bien. ¿Quién te la había dado? ¿Quién te la había dado? ¿Dónde? ¿Quién te había dado la materia? Ni me acuerdo. Era un chavo, no muy, como nada más 5 años más grande que yo en ese entonces. Acababa de egresar y tenía como 2 años profesionales nada más. Pero era bueno la verdad de mis profesores, creo que era un chavo literal, joven, 5 años mayor que yo. Es que de los profesores que están ahí en el TEC de Toluca, varios de ahí fueron mis alumnos. Tenía su teoría, decía. Bueno, ¿qué más? Ajá. Nos falta una forma. Ahora nos falta por la última forma. Última forma. Ya con los métodos yo creo que empezamos la próxima clase. ¿Qué es la forma normal? Forma normal. La forma normal se ve de la siguiente manera. La enésima derivada. No entendí eso, profe. ¿Este entonces se llamaba forma general? Esta de aquí es la forma general. Es la que pusimos acá. Forma. La más chiquita, ¿no? Ajá. Esta de aquí es la forma diferencial. Recuerden que la forma diferencial solamente funciona para primer orden. La forma general no. Esa funciona para cualquier orden. Pero la diferencial solamente para primer orden. La forma normal funciona para cualquier orden también. Y tiene esta expresión. Así. Ajá. Por ejemplo, vamos a agarrar a esta ecuación y vamos a escribirla en forma normal. Aquí está escrita en forma diferencial. Allá la forma normal dice que agarren la derivada de mayor orden y la despejen. Nada más, es lo único. Entonces nos va a quedar como. ¿Es n menos 1? Sí, n menos 1. Acuérdense que esta es la derivada n menos unésima. Si la más grande es la 5, del otro lado van a quedar todas hasta la cuarta derivada, exactamente. Como allá. ¿Cuál es la derivada de orden más grande? 4. Vamos a despejar a esa. Nos quedaría y cuarta. Bueno, la cuarta derivada igual a menos. Se había que acordar de mayor o menor. ¿Cómo? Creo que se tenía que acordar de mayor o menor. No importa cómo las acomodemos, el chiste nada más es el despeje. ¿Sí? Sería menos 3y' y el 5 que estamos multiplicando, ese 5 ¿cómo pasa? Dividiendo. Exactamente, porque estamos despejando solamente. 5. Ahí está. Esta de aquí es esta misma ecuación, pero escrita en De forma forma normal. A esa forma se le llama forma normal. Y agarran la derivada más grande y la despejan. Nada más. Entonces tenemos 3 formas. Forma general, todo queda de un solo lado igualado a 0. Identificamos a la función. Forma diferencial solamente para primer orden. Hay que ponerlo con los diferenciales. Y la forma normal, agarrar a la derivada más grande y despejar. ¿Vale? Y por ejemplo ahí entonces, como tiene el 5y, solo se agarra, bueno, solo se despeja la y y el 5 se queda ahí y bueno, se pasa. El 5 lo ponemos. Esto así, bueno. Solamente del lado izquierdo va a quedar la derivada de orden más grande. Ok.
Todo lo demás lo mandan. Y por ejemplo, si lo sacáramos así, no pasaría negativo. ¿Cómo otra vez? O sea, en lugar de que pasáramos todos al negativo, pudiéramos nada más pasar la Y negativo. Puedes pasar esta para acá, ¿sí? Negativo. Como te quedaría menos 5y, pero después tendrías que mandar a la Y al 5 para el otro lado. Junto con el exponente. Junto con su signo. En pocas palabras, de la forma general simplemente le sacas la primera derivada a la, en este caso al seno. Para hacer la diferencia. En este caso, solamente. En este caso. Bueno, esto es las formas de escribirlo. Ya lo que sigue es la clasificación por linealidad. Ese es un punto diferente y después de eso ya vamos a empezar con las soluciones de la situación. ¿Alguna duda con la clasificación? ¿Y van a venir todas estas cosas a la casa? No, o sea, No creo. me pregunté, ¿cuál es la forma diferente? ¿Cuál es la forma? Igual sí, porque recuerden que habíamos quedado en que les iba a dar 3 ejercicios, eso sí, es 3 ejercicios en el examen, en el examen final, porque como es 1 hora y media no les va a dar tiempo a hacer más y yo tengo que ver la manera de saber si quedan claros. Una pregunta, de esos 3 ejercicios, pongamos un ejemplo, que tenga 2 bien y otro más o menos, ¿es mal completamente? No, yo les califico procedimiento. Este curso es de mucho método, mucho procedimiento, entonces, y son muchas cuentas, y son integrales, y son muchas cosas distintas. Entonces, puede ser que se equivoquen en algún paso, en algún signo, en calcular mal alguna derivada, tal vez, pero si todo el método lo llevaron bien y se equivocaron en la derivada nada más, por ejemplo, calcularon la derivada de e a la 5x y pusieron, no sé, 5x e a la 5x. El 5x, la x ya no va. Solamente queda el 5, pero pusieron 5x e a la 5x. Y después todo lo hicieron. Pero ya está mal su resultado, porque la verdad estuvo mal. O sea, sí va a tener un punto. O sea, ya va a Sí va a tener un puntaje. No les prometo darles Completo. completo, pero a lo mejor un Porcentaje. Un 8, dependiendo de dónde fue el error. Si por ejemplo el error fue un signo hasta el final, que el resultado era menos 3x cuadrada más y, y ustedes lo pusieron al revés, x cuadrada menos 3y, entonces pues, no hay mucho problema. Ahí igual se les pongo completo, nada más les pongo La observación. Exactamente, la observación. Pero si el problema vino desde arriba, entonces a lo mejor les pongo la mitad. El problema vino por la mitad del método, a lo mejor les pongo un 8, no sé. Dependiendo de dónde. quieres 5, lo puedes considerar al revés, como 6. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ya que tengamos los conocimientos de cómo resolverlo. Siempre que haya cantidades que dependen de otras, entran las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en una viga empotrada, la curva que hace bien. También lo puedes modelar con ecuaciones diferenciales. ¿Sí? En resistencia de los materiales, también se pueden modelar con ecuaciones diferenciales. Casi todo se puede modelar. Casi todo. Las ecuaciones diferenciales están en muchos lados. Por ejemplo, esto del COVID, en la. Ya que no presentaban las estadísticas, no sé qué. ¿Cómo se propaga la enfermedad? También es una ecuación diferencial. Eso lo hicieron como una ecuación diferencial. Y les digo porque uno de mis maestros estuvo metido en eso, en esas cosas. Lo mandaron llamar y ya nos platicó qué era lo que estaban haciendo, que eran ecuaciones diferenciales. Entonces están aplicadas en todo el mundo. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vemos la próxima clase.